por la doctora Michelle. Tu hijo pasa días sin hacer deposición o cuando hace deposiciones muy duras o bolas grandes, puede estar con estreñimiento. El estreñimiento es más común de lo que pensamos y puede ser una misión imposible que a veces no sabemos cómo resolver. Soy la doctora Michelle, gastroenteróloga pediatra. Este es un espacio del podcast Bambino Gut en donde tratamos problemas digestivos comunes en los bebés y en los niños. En este episodio de Bambino Gut tendremos una invitada especial, a la doctora Juanita Cera, nutricionista infantil, con la que hablaremos temas sobre el estreñimiento y la nutrición. Quédate y no te pierdas este episodio. Bienvenidos. ¿Qué es el estreñimiento? Es importante que entendamos qué es el estreñimiento. El estreñimiento es una enfermedad y tiene muchas manifestaciones. Estas manifestaciones pueden ser tener deposiciones que son duras, entonces tu hijo pueda que tenga deposiciones todos los días, pero cuando hace deposiciones que pueden ser como bolitas duras o como si estas bolas se hubieran juntado haciendo lo que llamamos macroheces y no son deposiciones que son normales. El estreñimiento también puede manifestarse como demora en hacer deposición. También al acumular la materia fecal podemos tener deposiciones que nos van a generar lo que se llama escurrimiento o falsas diarreas. Y puedes observar que tu hijo es como si no se limpiara bien porque va a tener una manchita en el panty o en los boxers, si ya lo tenemos en su periodo ya de control del pañal. También en ocasiones nos puede generar que tenga muchos más gases, dolor, distensión, porque al acumular esta materia fecal podemos tener este tipo de manifestaciones por las bacterias que van a tener estas deposiciones. Voy a empezar a explicarte algo muy importante y es sobre el cambio de las deposiciones que va pasando con la edad. Las primeras deposiciones del bebé, las del recién nacido, son unas deposiciones que las vas a ver como verdes, como melcochudas. Esto se denomina meconio. Y el meconio va a ir cambiando después que empieza con lactancia materna y o fórmula, va a pasar a unas deposiciones que usualmente son deposiciones como amarillas, que van a tener una consistencia como líquida o semilíquida. En ocasiones vas a ver como granitos como si fueran de grasa, pequeños hilitos de moco. Estas son las deposiciones que son normales del bebé con lactancia materna. Si tiene fórmula infantil, en ocasiones puedes observar que puede tener un color más verde o una consistencia un poco más pastosa. Pero el sistema digestivo, al ir madurando, la frecuencia de las deposiciones también va a ir cambiando. Los primeros meses de vida es normal que los bebés cuando comen tienen un reflejo que se llama reflejo gastrocólico. Por eso come y hace deposición, come y hace deposición, siendo normal que haga 7, 8 veces al día. Pero esto también va madurando y más o menos como hacia los segundo, tercer mes de vida empiezas a observar que él ya no hace tan frecuentemente. Incluso hay bebés que dejan de hacer algunos días, por ejemplo, al tercer día, al cuarto día, pero cuando hace deposiciones que son blandas. Esto no es estreñimiento y es importante que lo tengas en cuenta, porque puedes pensar que tu bebé, como venía haciendo todos los días y ahorita dejó de hacer, estamos con estreñimiento. Y podemos tener un tratamiento inadecuado o hacer exámenes que no son adecuados. Después que empieza la alimentación complementaria, empezamos a tener deposiciones que son distintas, es decir, deposiciones que van a ser más masita, tipo plate. Estas deposiciones que son más masita, también la puedes tener que tengan residuos de alimentos. Entonces puedes ver a veces granitos de maíz, de zanahoria, semillas. Esto también es normal, pero acá es muy importante siempre que nos enfoquemos cómo es la forma de las deposiciones, porque como te decía, pensamos que solamente el signo que tiene el estreñimiento es demora en hacer deposiciones y no, siempre enfocamos mucho en la consistencia que inclusive
es el síntoma que va a empezar inicialmente. 3 momentos en los cuales frecuentemente se empieza a manifestar el estreñimiento. 1. La alimentación complementaria. Al empezar con alimentos distintos, como lo es ya arroz, yuca, plátano, empezamos a observar que estas deposiciones empiezan a estar mucho más duras. Y es usual que cuando estás en la alimentación complementaria, empiezas a observar que las deposiciones empiezan a cambiar en su consistencia y puedes ya empezar a tener que empezó con estas deposiciones bolitas duras, bolitas grandes. Que es importante que tengas en cuenta que aquí es fundamental el consumo de agua y equilibrar toda la parte de la alimentación que le estamos dando. Número 2, cuando él está dejando el pañal. Y en esto es importante que tengas en cuenta. Recuerda que el dejar el pañal no está condicionado por una edad, sino tiene que ver más con la madurez y todo lo que tu hijo te va manifestando, como lo es ya él mismo empezar a bajar el panty, hacer muchas de las maniobras que va a tener en ti, como seguir y que él mismo va al baño. También es importante que tengamos en cuenta que si bebé ya viene con estreñimiento desde antes, siempre es importante, antes de dejar el pañal, que controlemos mejor el estreñimiento, porque si no, él va a tener más miedo y fobia en el momento de la defecación. Momento número 3, cuando él empieza la alimentación o más bien esa rutina en el colegio. También en ocasiones vemos que hay niños que le tienen miedo o desagrado a hacer deposición en un lugar distinto a su casa y el colegio es un lugar distinto y él empieza a aguantar o empieza a tener temor o vergüenza de que los otros compañeros o la profesora se dé cuenta que hizo deposición. Es importante que eduquemos que hacer popó o la defecación es un proceso que es normal. Ir al baño, todos lo hacemos y es importante que tu hijo conozca que cuando tenga ganas de ir al baño, debe ir. En esto también es importante los horarios. Puede pasar que tu hijo diga no me dejan ir al baño y es importante también que coordinemos para que él sí pueda ir al baño porque el hacer esta retención nos puede generar después más deposiciones duras, más retención en la materia fecal. ¿Tienes dudas sobre el laxante que le indicaron a tu hijo? ¿Será que es adecuado? ¿Se va a volver dependiente? En esto es importante que tengas en cuenta. Existen laxantes que tienen muchos estudios en las guías científicas de seguridad. ¿Qué significa seguridad? Que no son tóxicos, que no van a generar problemas y que también están avalados con dosis específica. Es importante que tengas en cuenta que no todos los laxantes están aprobados en pediatría. Por eso en la consulta en gastroenterología pediátrica o de tu pediatra siempre se enfoca en los que están aprobados. Cuando empezamos un laxante, es importante que tengas en cuenta que el laxante hace parte de su tratamiento, pero si no lo damos adecuadamente o no lo damos con la dosis adecuada, vamos a tener que no nos va a funcionar y vamos a pensar, yo se lo di un día o se lo di 2 días y siento que eso no le funcionó. Es porque siempre hace parte del tratamiento, porque recuerda que la parte nutricional también es muy importante y no es que lo curamos con el laxante, sino le ayudamos en esta parte de su tratamiento. Los laxantes hay de diferentes categorías o de diferentes tipos. Unos los llamamos los laxantes osmóticos, otros llamamos laxantes estimulantes, otros irritativos. Los que más usamos son los laxantes osmóticos. Estos usualmente están aprobados desde el primer día de vida del bebé y en esto nosotros evaluamos cómo lo vamos a dar, es decir, si lo vamos a dar en cierta cantidad de agua, la dosis que le vamos a dar. Ten en cuenta que pensamos a veces que laxantes es solamente dar pastillas o dar solamente un tipo de medicamento y no, hay diferentes tipos de laxantes. Hace mucho tiempo teníamos un laxante que probablemente has escuchado, es la leche de magnesia y la leche de magnesia se utilizaba de manera rutinaria. Después empezaron a tener
muchos estudios, otros como lo es la lactulosa, el polietilenglicol 3350, y estos ahorita por las guías científicas son los que tienen el mayor respaldo científico. No es que siempre dejamos laxantes y no significa que tu hijo va a depender del laxante toda la vida. Te doy consejo, dale laxante con la dosis que te están indicando y es muy importante el control para nosotros verificar en consulta si todavía está necesitando el laxante, si tenemos que ajustar el laxante o en ocasiones buscar la causa del estreñimiento porque no está resolviendo como pensábamos. Como les había contado en la primera parte del podcast, hoy tengo una invitada muy especial. De Eat Petit nos acompaña Juanita Acero, nutricionista infantil. ¿Cómo estás, Juanita? Muy bien, muchas gracias. Encantada de verdad estar aquí, de tener este espacio. Gracias por haberme invitado. Bueno, el estreñimiento es este problema que siempre agobia a las mamás y que empezamos a ver en consulta muy frecuentemente. Y en este proceso de la alimentación complementaria que tú los acompañas tanto, existen muchas de estas como dudas de cómo hacer realmente una buena alimentación complementaria para ayudarle como a esta barriguita de los bebés. ¿Tú qué consejos le darías a estas mamás para que tengamos estos buenos hábitos de alimentación y empecemos con lo primero que es como prevención o ayudarle a esta parte digestiva? Bueno, pues inicialmente cuando abordamos todo el tema de alimentación complementaria con las mamás, lo primero que les decimos es como, ten claro que uno de los efectos secundarios, digamos, de la alimentación complementaria podría ser que los niños cursen con un poco de estreñimiento. Y depende mucho también de los alimentos que le demos, de si come o no come, si come mucho, si come poco, también un poco del tema del agua. Entonces, inicialmente como que les contamos, entonces ya no es que queremos que entren prevenidos las familias, sino que en general conozcan qué puede pasar. Y ya claramente a la hora de iniciar la alimentación complementaria, pues les decimos, iniciemos con alimentos que los puedan ayudar. En efecto, siempre cuando vamos a elegir, por ejemplo, las frutas nos dicen, bueno, empecemos con manzana, pera, durazno, banano, y es como, bueno, ¿y por qué no intentamos iniciar más bien con papaya, con granadilla, kiwi, quizás mango, frutas que puedan ayudar? Y lo mismo con cada uno de los 5 grupos de alimentos, intentamos que elijan alimentos que pueden ayudar un poco más, por un lado. Y por el otro, les decimos, desde el inicio de la alimentación complementaria, debemos iniciar con el consumo de agua. Debe ser tanta cantidad por cada comida, intentemos en un vasito abierto, intentemos en un vasito cerrado, y con ello pues como que le vamos ayudando un poco a que si lo transite mejor, y si no le pasa, pues maravilloso. Buenísimo. Mira que me gusta que tú mencionas como diferentes tipos de frutas y diferentes tipos, digamos, de variación que podemos dar. Pero seguramente te pasa mucho en la consulta que te dicen, pero doctora, ¿y la pepa? ¿Y la pepa no le va a sembrar un árbol? ¿O no le va a dar apendicitis? Específicamente relaciono pitaya o la granadilla, porque existe mucho este miedo. ¿De esta parte te pasa frecuentemente? Completo, porque además una de las frutas con las que siempre iniciamos, por lo menos en Colombia, porque hay países donde no las hay, es granadilla. Y en efecto, lo que sucede es que nos dicen, ¿y las pepas? Y es como, bueno, no vamos a tomar jugos, no vamos a tomar jugo, la fruta se consume con su semilla porque la semilla hace parte de la fibra y es un mito que se va a quedar pegado, que se atora, que se va al apéndice, no le va a pasar absolutamente nada. Vas a ver en su popó siempre las pepitas. Pepitas o semillitas que se caen, no se quitan. Y las que están bien atoraditas, pues ahí sí empezamos como a revisarlo. Nos preguntan mucho, por ejemplo, también con las de la sandía. Es como, ¿qué les pasa? No les pasa nada, o sea, no se van a ahogar, pero claro, si ves molestia en la parte oral, pues intenta sacarlas o dar un poco de agüita, pero ellos las pasan perfecto y no se atoran, no les pasa nada y no se siembra ninguna. Totalmente. Mira que acá dijiste algo súper importante y me gustaría como que reforcemos y es el tema de jugos, ¿no? En los jugos, en nuestra cultura colombiana, y lo que tú dices también por la disponibilidad que tenemos, el jugo entra como inicia alimentación complementaria, incluso antes, el jugo. Y del jugo, pues se tiene mucha cosa que es como el mejor alimento. En estos jugos en los bebés, ¿a ti qué te parece? O digamos, ¿cuáles son los grandes problemas que se ven con este consumo? Yo creo que el problema principal del jugo, sinceramente, es que todavía hayan profesionales en la salud que los recomiendan. Ese para mí es como mi principal piedra en el zapato, porque es como, el pediatra me dijo que le diera jugo, y es como, bueno,
¿cómo te hago creerme que tu pediatra no tiene la razón? Y es complicado. Pero en efecto les decimos como no, mira, metabólicamente el jugo se comporta de una forma diferente. Ahora es como, ¿se convierte en azúcar? No, o sea, un perro jamás puede ser gato. Y definitivamente el jugo no es que se convierta en azúcar, sino que la fructosa, en ausencia de la fibra, metabólicamente se comporta como la sacarosa, toma las vías metabólicas de la sacarosa, pero no es que se convierta en azúcar, sino como que, dice Cata, entra en fiesta el cuerpo y las familias como que lo entienden mucho mejor así. Entonces por eso vamos a tratar de no ofrecer jugo, sino que la fruta se ofrece completa para que tenga su fibra, además para que los niños tengan una experiencia sensorial completa, y ofrecemos el agua y empezamos como poco a poco a tratar un poco el tema del jugo y también a ratos los caldos, ¿no? Que quieren dar caldos y demás. Entonces es como, bueno, vamos a intentar hacerlo así. Y la verdad es que yo siento que los niños de estas generaciones son niños que ya no, definitivamente no toman jugo, ¿no? El agua es su bebida principal y si se toman un jugo, pues delicioso, pero no es un hábito. Eso me encanta. Tú dijiste una palabra que me gustaría como que hablemos. Espérate que esté ahí. Corté. Tú dijiste una palabra que me parece súper importante, como que reforcemos qué es, y es la fibra. ¿Qué es la fibra o en dónde encontramos la fibra? Bueno, la fibra es un nutriente y la fibra la encontramos en, digamos que la mayoría de los grupos de alimentos. En efecto, la fuente principal de fibra para los niños y en general para los seres humanos debe ser las frutas y los vegetales. Pero de repente también encontramos fibra en algunos carbohidratos, ¿no? Entonces, pues digamos que es un poco como el concepto que queremos como dar a las familias. Ahora contarles, hay fibras de tipo soluble, fibras de tipo insoluble, y ahí ya como que la cosa va como en cuestión. Cambiando. Y lo que tú dijiste también me pareció muy importante y es el hábito que le enseñamos a los niños, ¿cierto? Muchas veces me pasa en consulta que me llega ya un niño de 3, 4 años, no, él no toma agua. Pues podemos empezar el hábito en cualquier momento, pero desde el inicio de la alimentación complementaria. ¿Cuál sería, digamos, una cantidad adecuada en la alimentación complementaria que tomara de agua el bebé cuando ya estamos en toda esta implementación de la alimentación complementaria? Bueno, pues teniendo en cuenta un poco que hay fórmulas para calcular y todo el tema de consumo de agua de los niños, por kilogramo el peso, por edad y demás, pero que esto para las familias en efecto es complicado, incluso para unos ratos en consulta hacerlo de inmediato. Entonces nosotros intentamos decirles que por cada comida que tienen incluyan 2 onzas de agua. Algo importante les decimos, las onzas de agua deben ser distribuidas durante todo el día, ¿no? Porque a veces es como, te quiero dar de comer y el bebé no quiere comer porque quiere teta, quiere leche, pero le quieren dar de comer y aparte le quieren dar agua, entonces el pobre no lo logra. Entonces de repente les decimos, vamos a distribuir estas 2 onzas de agua por todo el día. Entonces empezamos solo con el desayuno, son 2 onzas, cuando tiene el almuerzo son 4, cuando tiene la cena son 6 y cuando tiene las meriendas quizás llega a 10. Y más o menos les decimos, bueno, al año llega a 10, ojalá los 2,20, 3,30, 4,40, más o menos, ¿no? 5,50 y con eso se van haciendo una idea de la cantidad de agua que los niños quieren tomar o deberían tomar más bien, pero que estén distribuidas durante todo el día y que no sea solamente durante las comidas, que durante las comidas también es otra incógnita, ¿no? Como, no, es que los niños no deben tomar agua durante las comidas porque es un mal hábito. Totalmente. Mira que eso que tú dijiste me pasa muy frecuentemente que me dicen, no, doctora, yo no le doy el agua porque entonces no va a comer, se va a llenar del agua y entonces el agua. Y lo que tú dices, o sea, es que el agua es en el día, o sea, no necesariamente es que yo necesito ahí mismo. Pero seguramente te pasa y por eso es como importante, como no existe una manera ideal del agua, porque hay chiquitos que les va muy bien con vasito pitillo, pero hay otros chiquitos que les va mejor con el de boca ancha. Pero seguramente te pasa que muchas veces es que escupe el agua o es que no le gusta el agua. ¿Se la podemos saborizar? ¿Sería mejor saborizarle el agua? Pues ahí hay varias cosas. Con respecto primero al tema de los recipientes, digamos que un poco lo que dice la evidencia científica es que los niños deben empezar a aprender a tomar agua en vaso de boca abierta. Porque digamos que cuando aprenden a tomar agua, por ejemplo en estos vasos de 360 que ahorita están muy de moda, hay protrusión del labio superior, del labio inferior y tienen que succionar y no es la forma en la que ellos están acostumbrados a tomar. Más bien cuando pasan de, digamos, tetero a vaso, de teta a vaso, les es más fácil hacer solo protrusión en el labio inferior, y por eso es que tienen el vaso de boca abierta. Y hay estos vasitos como este que tú tienes acá, que es el chiquitito, que el niño además lo puede agarrar y lo puede llevar a su boca, pero pues si no lo logra, pues simplemente pues la familia le ayuda.
Y ya durante el día, pues claro, tener agua en un vaso así abiertito no siempre es fácil, y por eso les decimos, puede tener un vasito de transición, que son los típicos de Sippy Cup, que tienen como este chupito redondo, cuadradito de huequitos, y en un vasito de pitillo. Ellos pueden tomar agua desde el inicio en pitillo. Lo que pasa es que, claro, como saben succionar es una teta o un tetero, pues no saben succionar de un pitillo. Pero cuando aprenden la primera vez que lo hacen del pitillo, lo lograron para toda Ya su les vida. quedó. Bueno. Entonces lo pueden ir como variando durante el día. Y me dijiste otra cosa De saborizar, porque Ah. hay veces me dicen, pero es que no le gusta el agua, ¿será que mejor o con goticas de limón o aromáticas o este tipo de cosas podría ser buen hábito? Sí, pero es una estrategia que debería venir después de intentar, por ejemplo, el vaso en diferentes recipientes. Yo les digo, agua hasta en la olleta, pero agua. Y variar la temperatura. Hay niños que les gusta el agua tibia, fría, caliente, con hielo. Hay niños que chupan hielo y está muy bien que chupen hielo. Ya después si tú dices, no, de verdad que es que no lo logra, no, escupe, bota, pues ahí sí empezar a saborizar un poco quizás con las frutas que ya probaron, como remojarlas un poco en el agua. O cuando ya tienen un tiempo en la alimentación complementaria, digamos 2-3 meses, pues se pueden colocar algunas cositas, menta, hierbabuena, limonaria, definitivamente evitar anís y el hinojo, y ya está. Buenísimo. Si pasamos ya a otro momento, que viene este niño escolar que está en el jardín, ¿no? O en el colegio, y empezamos a ver este niño que ya empezó a tener el estreñimiento, pero la pregunta a veces la mamá es, "Ay, pero yo no sé qué empacarle bueno que le ayude la digestión en la lonchera". ¿Cómo qué tipsitos podríamos dejarle a estas mamás en estas loncheras como para ayudarle a esta digestión de estos niños? Bueno, pues ahí hay como varias cosas. Lo primero que revisamos cuando llega un niño ya más grandecito es el hábito del consumo de agua, que lo estábamos hablando, pero también que a veces las mamás creen que la fuente de fibra es que yo le doy arroz integral, es que yo le doy galletas integrales, no, pero eso él come pasta integral. ¿Cuántas frutas se come? No come. ¿Cuántos vegetales se comen? No come ninguno porque no les gustan. Bueno, está bien, quizá a los 3 años que ya empiezan a, pues no es que les encanten ciertos alimentos, pero se pueden incluir dentro de las preparaciones. Entonces yo siempre les digo, pueden tener algunos alimentos industrializados que tengan una lista de ingredientes limpia, pueden tener como alimentos industrializados que sean congelados y pueden tener alimentos como mucho más caseros. Y en todo esto, por ejemplo, se pueden empezar a incluir, si yo hago unos pancakes, hago unos waffles o hago como alguna preparación de estas, le puedo incluir, por ejemplo, puré de vegetales, puré de frutas, pero también le puedo incluir las semillas que también tienen fibra y de repente eso les puede empezar a ayudar un poco. Básicamente eso, el consumo de agua y el consumo de fibra, como incluirlo. Y ahora las frutas también, que hay niños que no les gusta que les manden la manzana, ¿no? Porque pues morderlas como que les da mamera, o los niños quieren comer muy rápido para poder jugar. Entonces cuando la fruta quizá de vez en cuando venga, pues si es en un pouch o si viene más picadita o dentro de alguna preparación, suele ser un poco más fácil. Mira que tú dijiste ahorita algo que me quedó como resonando y es los hábitos también de la familia, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, pasa, no, él no come fruta y yo les pregunto, ¿y tú comes fruta? No, pues sí, una vez cada tanto. Entonces, cómo también es importante toda esta alimentación familiar y que la lonchera puede ser rica para todos haciendo hábitos desde la casa saludables. Correcto. Me pasa, por ejemplo, una vez en consulta también con la parte de las bebidas, ¿no? Es que él toma gaseosa. ¿Y de dónde toma la gaseosa? O sea, ¿quién le dio la gaseosa? Entonces, muchas cosas acá también son de estos hábitos de la mamá, la abuela, y pues evidentemente el niño va a seguir con estos mismos hábitos, ¿cierto? Y si el niño o sea, si el niño conoce la gaseosa y la toma es porque en su casa la hay. Ahora también hay hábitos que cuestan, ¿no? O sea, incluso nos cuestan a los adultos y no es como, ya tienes suficiente con la maternidad para ahora también como latigarte un poco con tus propios hábitos que se los das a tu hijo. Entonces es como, Dios mío, ¿en qué momento terminamos? Pero hay opciones, es decir, bueno, listo, está bien, está acostumbrado a la gaseosa, ya no te tienes que latigar, pero ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, no es que el agua con gas sea lo más saludable, pero puedes irte un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si hacemos un acuerdo de 3-4 veces en la semana? Entonces, tener agua con gas con un poquito de zumo de limón, o zumo de mandarina, o zumo de naranja, y le vamos bajando. Ok, se toma una gaseosa una vez a la semana. No es lo recomendable, pero si ya la toma, ya hace el hábito y te cuesta, pues una vez a la semana, diferente todos los días, 3 veces. Totalmente. Va uno a cambiar. Mira que ese me gusta mucho, yo les digo como las aguas saborizadas, porque sí es verdad, a veces las dicen no me gusta el agua no sabe, pero sí sabe.
Digamos, hay niños que dicen, no me gusta ese sabor, pero si yo, por ejemplo, le echo maracuyá, digamos el maracuyá así en arbolito, pues mejor dicho, metido así, sirve. Entonces también nos podemos hacer estas como, ¿cómo se llaman? Gasatas, bueno, como estas Sí, gaseosas como así, que son gasatas. que es que les llaman. como básicamente una manera para ir haciendo la transición del agua como tal. Correcto, y también, por ejemplo, desde el inicio de la alimentación complementaria, cuando hablamos de las infusiones, les hablamos mucho de las infusiones de ciruela, ¿no? La ciruela es una fruta que tiene mucho magnesio y el magnesio ayuda con la motilidad intestinal. Entonces, cuando hay infusiones de ciruela, que es ciruela fruta, no sé en qué momento migró a la ciruela pasa, seguramente cuando el niño la probó y se dio cuenta que el agua de ciruela es ácida y pasó a la ciruela pasa, que es mucho más dulce, ¿no? Entonces, esta infusión también ayuda a que los niños puedan tener mayor motilidad intestinal, con eso vaciamiento gástrico y pues que puedan hacer popó mucho más tranquilo. Me gustó lo tuyo. En esto siempre también tenemos como que diferenciar cuando estamos con el bebé, con ya la alimentación complementaria al bebé que no ha comido, ¿no? Porque hay bebés de 1 mes, de 2 meses, que entonces existen también como estas mitos de darle este tipo que es la granadilla o que la ciruela, porque estamos en otro momento, ¿no? Pero nuevamente, llegan porque, o sea, de verdad, es que mi pediatra me dijo que le diera granadilla, es como, no, pero no necesitamos darle granadilla, ahora toma solo leche materna, sí. No, pues es que la literatura describe que hay niños que incluso con leche materna no hacen popó en 15 días. ¿15 días? Claro, pero, ¿sabes? No es como que esté pasando algo grave, hay que revisar cuando haga la consistencia, bueno, y todo lo demás, ¿no? Pero sí, antes de la alimentación complementaria, lo único que los niños toman es leche, solo leche. Totalmente. Ahora que tú hablas de la parte de la leche, yo pues manejo muchos niños ya con situaciones especiales, por ejemplo en alergia, pero me pasa que, por ejemplo, a veces con el estreñimiento les dicen no darle leche. Y más vemos es exceso de leche para su edad. Es decir, hay bebés o ya niños más grandes que ya comen es mucha cantidad, digamos, de algunos grupos de alimentos. ¿Cuál sería como la cantidad de bebida láctea o de alimentos lácteos en un niño ya no de la alimentación complementaria, sino un preescolar? ¿Cuánto sería lo adecuado? Es que yo creo que te puedes hacer un podcast de lácteos porque es como todo un tema, ¿no? Hay mucha tela por Próximo, cortar. próximo de ahí hablamos. Hay mucha tela por cortar porque, a ver, la leche no es necesaria. O sea, los niños no necesitan leche, pero la leche hace parte de nuestra alimentación y si la consumimos tampoco es un delito, ¿no? Entonces, dentro del grupo de los lácteos encontramos la leche, los derivados lácteos, yogurt, queso, kefir, mantequilla. Y yo creo que después del año, cuando ya, o incluso los 2 años, cuando ya todos se incluyen en un mismo grupo, porque la leche materna o la fórmula láctea o fórmula para niños pequeños deja de ser importante, pues ya estos vienen todos en un mismo grupo y depende un poco como del hábito o de la dinámica de cada una de las familias. Pero realmente nosotros en consulta podría hablar de la mayoría de niños sanos, que la recomendación es 3 a 4 veces en la semana lácteos, incluida la leche, 1 a 2 porciones al día. Hay otros niños que tienen un consumo mayor como de lácteos, decimos, bueno, 1 a 2 porciones al día, porque de repente los niños prefieren este tipo de alimentos, ¿no? Entonces cuando vienen, por ejemplo, estas inapetencias derivadas de la velocidad de crecimiento, digamos, un poco disminuida, pues quieren solamente yogurt o quieren solamente leche. Y claro, pues vienen de una alimentación pues en donde predomina la leche, pues hacer esta transición no es que sea complicado, pero a ver, tienen como este gusto un poco más innato y es como que hay que irlo trabajando, pero siento yo que depende mucho de la alimentación familiar. Muy bueno. Y mira lo que tú dijiste, no es poner como que es algo malo, ¿sí me entiendes? Sino es algo equilibrado y que se hace parte de la alimentación, lo podemos dar. Porque también ahorita existe, y como ahorita en esta partecita me gustaría que hablemos como de estas dietas moda que podemos escuchar o que pueden tener, que la dieta keto o que sin gluten o que de esta parte te pasa mucho también que, por ejemplo, que tiene estreñimiento, que tiene esto, hacer estas dietas en niños pequeños. Y yo creo que el niño no solamente con estreñimiento, sino en niños a nivel general. Yo creo que el error más grande es pensar que el niño es un adulto pequeño, porque el niño no es un adulto pequeño y la alimentación del niño es completamente diferente. Me pasa mucho en consulta que nombramos alimentos y el papá o la mamá o el público en general, porque esté mucho público en la consulta, es como, no, eso es basura.
no, eso está mal, no, es que yo escuché que el doctor tal dijo que eso era tal, y es como, no, o sea, en los niños no funciona así, tampoco en los adultos, lo que pasa es que nos hemos llenado como de prebendas con la alimentación, esto nos tiene súper friqueados, pero es como, en general, pensar que los niños necesitan una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada, consciente, natural y feliz. Y en función de esto, pues pueden incluir todos los grupos de alimentos, pero hay que darle equilibrio a todos los grupos de alimentos, sobre todo porque el adulto ya no está en este proceso constante de crecimiento y desarrollo, el niño sí, y no podemos perjudicar su crecimiento y su desarrollo, sino por el contrario, potencializarlo a través de los buenos hábitos. Total. Y si un niño no requiere una dieta, o sea, hacer, por ejemplo, sin gluten o por proteína de leche de vaca, no es adecuado. No, ahora la dieta cetogénica está hecha para ciertos niños. Si el adulto supiera que la dieta keto tiene atrás una evidencia científica gigante que viene de la dieta cetogénica, diría como, bueno, esto es realmente lo que yo necesito. Pero el adulto no se lo pregunta, el adulto quiere remendar y no quiere prevenir. Y en los niños lo que queremos desde el inicio es prevenir y no, porque si yo empiezo con este tipo de dietas restrictivas, porque al final son restrictivas, pues el niño crece pensando que el hábito es tener una dieta restrictiva y no. Totalmente. Bueno, siempre es importante que tengamos como esta parte médica, pero también este soporte nutricional en cada niño. Yo siempre les recomiendo, y soy como fan de la página de ustedes y del abordaje de Eat Petit, pero cuéntanos si quieres un poquito más de ustedes, dónde los encontramos, las redes sociales, qué servicios pueden tener con ustedes. Bueno, pues fíjate que yo siempre cuando hablo de Eat Petit digo que Eat Petit es como la respuesta a nuestra oración, de pedirle a Dios que nos ayudará a encontrar un espacio para ayudar a las familias, pero no como el de siempre, sino que lo hubiéramos podido hacer como de una forma diferente, o lo hacemos de una manera diferente. Y en Eat Petit somos 3 nutricionistas, las 3, bueno, unas somos javerianas, otras son de la Nacional, y digamos que cada una tiene su enfoque en nutrición infantil o en pediatría y demás. Desde la pandemia no tenemos un consultorio presencial, sino tenemos 100% del consultorio virtual, entonces atendemos niños de todo el mundo. Les digo yo a las familias con los grupos de WhatsApp, esto funciona a las 24 horas porque cuando acá de noche allá es de día y así, pero nos ayudamos. Entonces nuestra consulta es 100% virtual y nuestra red social más grande es Instagram, en donde intentamos inspirarnos para poder compartir toda la información, pero sobre todo toda la información basada en lo que dice la ciencia, pero la ciencia actualizada. Entonces digamos que es un poquito lo que queremos hacer y gracias por... No, a mí un gusto tenerte acá, como yo les digo siempre, miren allá desde las recetas que ustedes colocan, los tipsitos, todo me parece fundamental y bueno, y la consulta por supuesto para ya individualizar cada caso. Así es, eso es importante, individualizar cada caso. Nuestras redes sociales son @eatpetit, eat de eat en inglés comer y petit de pequeño en francés. Así que muchas gracias y gracias sobre todo por abrir estos espacios a las familias y a los cuidadores que son muy importantes. No, gracias a ti y bueno, nos estamos viendo. Recuerden seguirnos en nuestro podcast Bambino Gat de doctora Michelle Gastropediatra y estén próximos para el nuevo episodio.